noches. Voy a presentar la última parte del proyecto final que vienen siendo topologías. Topologías de las redes neuronales, que bueno, topologías es prácticamente es la arquitectura de la red neuronal, entonces consiste en la organización y disposición de las neuronas en la misma formando capas o agrupaciones de neuronas. Digo, es cómo se van organizando. Y bueno, los parámetros fundamentales de la red son el número de capas, el número de neuronas por cada capa y el grado de conectividad y tipo de conexiones en cada neurona. Que bueno, ya se mencionó que estas usualmente tienen tres capas, a veces cuentan con más por la segunda capa que viene siendo la oculta. Pero bueno, red monocapa, que aquí vamos. La red monocapa establece conexiones entre las neuronas que pertenecen a la única capa que construye la red y se utilizan generalmente en tareas relacionadas con autoasociación. Que bueno, como decía, usualmente el modelo más básico de la neurona solo lleva tres capas, que es la de entrada, la de activación o oculta y la de salida, o más bien, perdón, es la capa oculta, cuenta con una función de activación y pues la capa de salida. La capa oculta puede variar o sea, el número de capas ocultas puede variar, sin embargo, en la red monocapa solo cuentan con una. Y bueno, sus tareas se relacionan con la autoasociación, que bueno, quiere decir que generan información de entrada que se presenta a la red de forma incompleta o distorsionada. Esto quiere decir, por ejemplo, que si te llegan a decir la autoasociación, por ejemplo, es que si a usted le dicen, no sé, árbol verde, luces rojas, es información incompleta. Esto es un ejemplo muy sencillo, más o menos, de cómo funcionan estas capas. Y bueno, árbol verde, luces rojas. Entonces es información incompleta. Sin embargo, se autoasocia con, no sé, la Navidad, por ejemplo, día rápido, día bote pronto, la Navidad. Entonces, y ese es el resultado. Más o menos así es el cómo funciona la autoasociación y bueno, son las tareas que realizan las redes de monocapa. Redes de multicapa, las redes de multicapa son aquellas que disponen de un conjunto de neuronas agrupados en varios niveles o capas, que en este caso son las que tienen más de una capa oculta y muchísimas capas. Bueno, para distinguir a estas capas a la que pertenece una neurona, bueno, se necesita fijar en el origen de las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. A estas conexiones se les denomina conexiones hacia adelante o feed forward. Sin embargo, también existe la posibilidad de conectar la salida de las neuronas a capas posteriores. A esto se le denomina feedback. Y bueno, la conexión entre neuronas. La conectividad entre los nodos se relaciona de forma en la que las salidas de las neuronas están canalizadas, ¿no? Para convertirse en entradas de otras neuronas, la señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento. O sea que, por ejemplo, en este diagrama, la salida, en estos diagramas, la salida de un nodo, de una bolita, por decir, que puede ser la entrada de otro. Un resultado de uno da pie a, a un nuevo proceso, a un nuevo problema, digámoslo así. Entonces, bueno, pues a esto se le conoce como conexión autorrecurrente, llamémosle como una especie de círculo, por decirlo así, eh, que, bueno, ¿cómo ejemplificar esto? Imaginemos, volvamos con lo de la autoasociación para intentar resolver este problema, ¿no? La señal de salida de un nodo puede ser la entrada de otro. Ok, si en nuestro primer problema tenemos árbol verde, luces rojas y en nuestro resultado es Navidad, después esta salida de este nodo entra a otro Navidad, no sé, regalos
y nosotros lo relacionamos con 24 y el resultado de esta relación es 24 de diciembre. Es, no sé, de manera muy, tal vez un ejemplo muy absurdo, pero bueno, es más o menos así como esto funciona. Tenemos conexiones, tres tipos de conexiones, que es conexiones hacia adelante, conexiones hacia atrás y sistemas recurrentes. Redes de propagación hacia atrás, las vamos a explicar de manera más minuciosa. El nombre de backpropagation resulta de la forma en que el error es propagada. Se atrasa a través de la red neuronal. Esto permite que los pesos sobre las conexiones de las neuronas ubicadas en las capas ocultas cambien durante el entrenamiento. El cambio de los pesos influye en la activación y por consiguiente en la salida de una neurona. Es necesario tener en cuenta las variaciones de las funciones de activación al modificarse el valor de los pesos. A esto se le llama sensibilidad de la función. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿cómo explicarlo? Las conexiones de las neuronas ubicadas en las capas ocultas cambian durante el entrenamiento. Cuando una neurona se está entrenando, o sea, está aprendiendo de la experiencia y todo eso, está antes de empezar a hacer como que bien su proceso, los pesos o esta información cambia durante pues este entrenamiento, pero y pues este cambio influye en la activación de la neurona, ¿no? Si hay cambio en la información de entrada, pues obviamente pues para activarse va a haber algo distinto ahí, ¿no? Y pues por obvias razones la salida de una neurona, o sea, el resultado pues va a tener que tomar en cuenta estos cambios, ¿no? Y bueno, a este cambio de información se le conoce como sensibilidad de la función. Y vamos a empezar con la estructura de red Hopfield, que bueno, es una red neuronal artificial del tipo monocapa, la primera que vimos, donde sus neuronas están completamente interconectadas. Se usan para resolver problemas de memoria asociativa. Ya vimos un poco de lo que es la memoria asociativa, que es pues esta memoria que no tienen las computadoras PC, los sistemas lógicos, los sistemas computacionales lógicos, ya que estos guardan la información en una memoria de manera eh, muy matemática, por decirlo así, en archivos, archivos y archivos. Entonces, la memoria asociativa es más humana, más natural. Perdón, esto quiere decir que, bueno, nosotros asociamos, volviendo al ejemplo de la Navidad, nosotros, árbol verde, ¿a qué te recuerda el árbol verde? Entonces nos volvemos, en vez de meternos a un archivo, bueno, por tratar de describirlo de una manera, en vez de meternos al archivo 6 en la carpeta 15 de nombre árbol verde y toda la información que hay sobre árboles verdes, nosotros asociamos árbol verde, Navidad. Entonces, de eso va un poco la memoria asociativa. Eh, que, bueno, pues esto, ¿no? En pocas palabras, no almacena la información, la relaciona con otros objetos. O, bueno, vaya con recuerdos, si lo quiero ver así. Bueno, en el caso del sistema humano, en este, pues con información similar. Y usa el método de aprendizaje no supervisado. Los datos de entrada y salida son mayormente eh, binarios o bipolares, que bueno, los binarios van de 0 a 1 y bipolares de -1 a 1. Ninguna unidad tiene relación consigo misma, tiene conexiones simétricas y tienen un valor, tiene un valor asociado a cada estado de la red, conocido como energía. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, que bueno, es en la simultánea de Anilink, pero bueno, en esencia, pues esta es la red Copperfield, es una red completamente interconectada que bueno, funciona con memoria asociativa. Se conoce, bueno, de esta red
o la clave de aprendizaje de esta red es que si un patrón que tiene que ser aprendido se conoce, los pesos sobre cada conexión de la red neuronal pueden ser calculados. Este cálculo garantiza que cada patrón aprendido corresponda a un mínimo de la función de energía. La función de energía la vamos a ver acá. Simulated annealing aplicada a una red Hopfield. La solución a muchos problemas no siempre es encontrar cualquier mínimo local, a veces se debe encontrar el óptimo global, y bueno, lo que esto significa es que para entrada terminada se debe encontrar una salida que resulte en un mínimo de la función de energía. La función de energía es esta que vemos aquí, que bueno, el menos 0.5 o menos un medio es igual a la derivada, por decirlo así. La W y J son los pesos sinápticos, y los out o que bueno, si son los estados de la neurona, y la sumatoria final, si la sumatoria es el 0 por out, es el umbral. En este apartado, bueno, se asocia más con un modelo de física que con un modelo de física que iguala a una función de energía. Es más como, es como esta energía que da. Y bueno, asociaciones entre la información de entrada y de salida. Una red neuronal tiene una cierta capacidad de memoria que almacena datos de forma estable. Estos datos se graban en dicha memoria como consecuencia del aprendizaje de la red, y estos podrán ser leídos a la salida como respuesta a cierta información de entrada. A esto se le conoce como memoria asociativa, que es lo que bueno, he venido explicando durante la presentación, y existen dos formas de realizar este proceso. La primera se denomina heteroasociación, que se refiere al caso en el que una red aprende parejas de datos de tal forma que cuando se presenta cierta información de entrada deberá responder generando una correspondiente salida asociada. Por ejemplo, si yo meto detrás del abecedario A, la salida va a ser B por la relación A, vaya, esta heteroasociación va por parejas. La segunda se le conoce como autoasociación, que es la que también ya expliqué antes, donde la red aprende información de tal forma que cuando se le presenta una información de entrada, realizará una autocorrelación. Por ejemplo, si yo pongo abecedario y números, la numeración, el sistema numérico básico, se me fue su nombre, entonces metemos dos sistemas, entonces se menciona sistemas de comunicación, más o menos. O sea, digo, quizá está un poco mal el ejemplo, pero cambiémoslo, tal vez inglés y español, dos idiomas, entonces lo hice, ahora sí la entrada es el español, la salida es el inglés, entonces como resultado tendremos idiomas, ¿no? Que es esta autorrelación con dos cosas, con una información, un tipo de información de entrada, un tipo de información de salida, más o menos por ahí va el asunto. Estos dos tipos de asociación dan lugar a dos tipos de redes neuronales, las redes heteroasociativas y las autoasociativas, que bueno, cuyo funcionamiento responde a su respectivo tipo de asociación, que es lo que ya hemos explicado, ¿no? Que bueno, redes heteroasociativas. Estas necesitan al menos dos capas, son multicapa, para captar y retener la información, y otra para mantener la salida. En caso de que faltase uno, se perderá la información inicial al obtenerse el dato asociado, y esto no puede ocurrir ya que bueno, en el proceso de salida se puede necesitar varias veces, o sea, como bueno, para no leer, se necesita pues acceder varias veces a la información de entrada, ¿no? Ya que estas van dando, llamémosle, vueltas en sí mismas, tras prueba y error, más o menos así lo visualizo, trato de explicarlo como una especie de círculo. En la primera vuelta ellos tienen su entrada, ¿no? Ok, entra el problema, entonces sale la solución, sin embargo como que tienen este autochequeo, entonces pasan otra vez por la entrada para como corroborar, y cada vez más
como mejorar el resultado, entonces en estas vueltas es como que necesita retener la entrada para poder como corroborar su resultado, ¿no? Y las redes autoasociativas. Estas redes asocian una información de entrada con el ejemplar más parecido al de los que ya están almacenados, que era lo que se mencionaba, bueno, lo que mencionaba antes con el ejemplo. Estos funcionan con una sola capa de neuronas, son de las unicapas y monocapas, perdón, y comenzará a retener la información inicial de la entrada y terminará representando la información autoasociada. Este es un diagrama de las redes autoasociativas. Que bueno, que era lo que mencionaba, entra una información y lo relacionan con el ejemplar más parecido, pues que ya está en la base de datos. Por ejemplo, si nosotros metemos el dato de un mango, cambiemos el ejemplo, entre el mango, entonces, ¿qué el mango? ¿Qué es? O sea, ¿qué es un mango? ¿A qué me recuerda un mango? Vámonos de un dato particular a algo muy general. Entonces, la red regresa a los datos almacenados y mira las características de un mango. No sé, es medianamente pequeño, es jugoso, nace de la naturaleza quizá, o sea, no proviene de algún animal, tiene un hueso, me suena bastante a una pera que cumple con las mismas características, medianamente pequeña, con semillitas o huesos, viene de la naturaleza. Asimismo, también una manzana viene de la naturaleza, medianamente pequeña, jugosa, huesos, son frutas. Entonces, más o menos así funciona. Trato de explicarlo con palabras, no puedo explicarlo con datos numéricos, pero pues es eso. Y eso sería todo.